¿Cuántos problemas podemos vivir en esta vida? ¿Cuántas cosas tendremos que enfrentar? Pero hay una cosa, y con esto termino. Dice la Biblia que la victoria está asegurada. Cuando enfrentamos nuestros problemas haciendo la voluntad de Dios, segaremos, cosecharemos. Si no desmayamos, si hacemos el bien, segaremos, cosecharemos. Dios nos dará victoria, Dios nos dará triunfo. El Señor nos defenderá. Aleluya, de nuestro enemigo. No seremos avergonzados jamás. Si el que nos guarda se llama Jehová. Aleluya. Esto es hermoso, hermano. Muchos problemas, muchas aflicciones pasaremos en esta vida, pero la victoria está asegurada en el Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Hagámoslo con él. Démosle lugar a la palabra de Dios antes que a nuestros sentimientos. Obedezcamos y Dios derribará los muros de Jericó. Obedezcamos a su palabra y el mar rojo se va a abrir. Aleluya. Hay callejones sin salida que pareciera que son nuestra muerte, que son nuestra destrucción, que son nuestra ruina económica, que son la ruina de la iglesia. Aleluya. Pero lo que el diablo ha pensado mal contra nosotros, como dijo José a su hermano, después de haber sido vendido por ellos, y después de que Dios lo honró, le dice a ellos: lo que vosotros pensasteis mal contra mí, el Señor lo ha transformado para bien. Pero él hizo lo correcto en la cárcel, él hizo lo correcto al enfrentarse a la tentación. Colocó a su Dios primero y Dios lo honró. Filipenses 4:11 dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Amén. ¿Cómo enfrentar los problemas? En esta reflexión quiero dar dos respuestas. Quizás hay muchas, quizás usted puede agregar una tercera, pero yo quiero hablar de dos puntos o dos respuestas de cómo enfrentar los problemas. No tengo que ser profeta ni hijo de profeta para saber que todos los que estamos aquí tenemos problemas, alguna enfermedad, algún dolor del alma, alguna pena de alguna pérdida, alguna necesidad económica o de cariño o de cualquier índole. Todos tenemos problemas. Algunos lo podemos expresar aún con nuestra mirada, con nuestro rostro, nuestro dolor, alguna pena. Otros lo llevamos muy dentro de nosotros y quizá pocos lo saben o nadie, lo que estamos sintiendo, lo que nos aqueja, el problema que tenemos en nuestro corazón. Hay problemas producidos por nosotros mismos. A veces nosotros mismos nos metemos en problemas, pero hay problemas que son producidos por otras personas. Yo el día martes por la mañana fui a echar benzina y en vez de echar benzina, el bombero echó petróleo. Y es un tremendo problema que se produjo en algo tan sencillo, algo tan simple como cargar combustible. No estaba en mi mano quizás de poder solucionar eso, porque ni siquiera vi la manguera que echó petróleo. Él me pregunta, 95, y yo le dije, sí, 95. 95, sí, 95. Y yo me despreocupé y le echó diésel, petróleo. Es un problema causado por otros, que trae muchas consecuencias, ¿cierto?, al vehículo y al bolsillo. Pero no hay mucho que hacer. Hay gente que es problemática. ¿Cómo nosotros podemos lidiar con esto? Con los problemas o con la gente que causa problemas a diario. Puede ser en la iglesia, en el hogar,
en el trabajo, y hay una respuesta bíblica a esto. Podemos encerrar en grupo a la gente problemática. Hay esa gente que lo podemos llamar los que siempre van a la contraria, los de apellido Contreras. No sé si aquí hay algún Contreras, pero usted me entiende el ejemplo. Siempre van en dirección contraria. Si uno dice A, siempre le gusta decir B. O le gusta ensuciar la cancha, siempre como que no puede hacer las cosas a la primera. Siempre van en dirección contraria. Otros le podemos llamar los preocupados, los que viven angustiados, cansados, y todas las cosas parecieran ser una carga. Se hace una actividad en la iglesia y dice, pero yo quiero otra actividad. Canta una canción, a mí me gusta la otra, alabanza. Y son aquel grupo que siempre dice, esto se podía hacer de otra manera, de forma diferente, y se angustian y viven preocupados, viven angustiados por lo que están viviendo, pero poco se preocupan por ellos mismos. Son personas que causan problemas y les gusta causar problemas a los demás y parece que nunca están conformes. Y también podemos hablar de aquellos simplemente impíos que viven haciendo problemas porque causan destrucción en la iglesia. Nunca dejan de murmurar, de pecar, de mentir, de robar. Y todas estas personas muchas veces detienen el avance de la obra del Señor. Amén. Detienen el avance en el hogar, en el matrimonio. Detienen el avance en muchos aspectos de nuestra vida. ¿Cómo podemos lidiar con estos problemas? Tenemos algunas opciones. Podemos hacer como que nada pasa, esquivarlos. Pero creo que eso a la larga no es una solución, porque llega el momento que nos enfrentamos sí o sí frente a los problemas o a la gente problemática. Podemos simplemente rendirnos ante el problema también, pero eso no es una buena opción tampoco. Hoy quiero hablar de enfrentar los problemas de dos maneras. En primer lugar, podemos enfrentar los problemas haciendo lo correcto. ¿Sabe? Estamos en una batalla. Estamos en una batalla, en una lucha espiritual todos los días. Amén. El diablo nos hace problemas. Él vino a robar, a matar, a destruir. Estamos en una lucha con nuestra carne todos los días, que va en contra de los designios de Dios. Dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne hace problemas, se opone. Estamos en una lucha contra el mundo todos los días. El sistema está contra lo que dice la palabra del Señor. Y tenemos que pelear. Pablo le dice a Timoteo ahí en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado, por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Nosotros tenemos que enfrentarnos, tenemos que pelear la buena batalla. Vivimos en una batalla y como dice cuando Moisés estaba en aquel lugar, en aquella altura, y el pueblo peleaba ahí abajo, él dice que la batalla arreciaba. No. Así es. Todos los días tendremos diferentes problemas y pareciera que en vez de bajar el nivel de los problemas, sube la lucha, sube la batalla, y cuando la batalla arrecia es más fuerte, entonces cuando nosotros tenemos que colocarnos en las manos de Dios. Amén. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué tenemos que hacer? Enfrentar primero los problemas haciendo lo correcto. No podemos enfrentar una necesidad económica robando un banco. Eso no es lo correcto. No podemos salir de una situación vergonzosa mintiendo.
No podemos salir de algún problema haciendo lo malo, porque el pecado trae más pecado y la paga del pecado es muerte, es ruina. No nos beneficia. Dice el dicho que la mentira tiene patitas cortas. Tarde que temprano, si nosotros enfrentamos nuestros problemas haciendo lo malo, eso nos va a alcanzar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay un pasaje ahí en Gálatas 6:9, dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Me gusta la versión NTV que dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Cómo podemos enfrentar los problemas? En primer lugar, haciendo lo correcto. Bendito sea el Señor. Amén. Eso cuesta, eso es difícil. ¿Cómo lo podemos lograr? Dándole lugar, en primer lugar, ¿cierto?, a nuestro intelecto, a lo que Dios nos ha enseñado, antes que nuestras emociones. Muchas veces decimos: es que yo siento de hacer esto. Y nos olvidamos de lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que enfrentar nuestro problema haciendo lo correcto, no lo que sentimos en el momento. Señor. No dándole lugar a nuestros sentimientos, sino a lo que dice la palabra del Señor. Amén. Tenemos el ejemplo de Caín. Si usted va a su Biblia, en Génesis capítulo 4, el versículo 7, dice: pero no miró con agrado, está hablando de Dios, no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Y qué hizo Caín? Se ensañó Caín. Y dice que decayó su semblante. Se enojó, se deprimió, cayó en depresión. Y cuando dice que decayó su semblante, se llenó de ira y decayó su semblante, él le dio lugar a sus sentimientos. Era un problema, pero era de fácil solución. ¿Qué tenía que haber hecho Caín cuando Dios no miró con agrado su ofrenda? ¿La solución era matar a su hermano? ¿Cuál era la solución? Arrepentirse y decirle: Señor, no he presentado una buena ofrenda delante de ti, te pido perdón. Esta otra ofrenda que voy a presentar a ti va a ser agradable delante de tus ojos. Voy a presentar lo mejor para ti de lo que tú me has dado. Pero ¿qué hizo él? Le dio lugar a sus sentimientos. Y sigue diciendo ahí: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y aquí está la respuesta en el versículo 7. Si bien hicieres. ¿Se fija? Si este problema lo enfrentara haciendo lo bueno, sería distinto. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Como tu hermano Abel, que presentó una buena ofrenda y el Señor la reconoció. Le dice el Señor a Caín: si bien hicieres, yo no reconocería tu ofrenda, no te enaltecería. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. El Señor sabía que él quería matar a su hermano. El último versículo en la versión NTV dice: si será aceptado si hace lo correcto, pero si te niega a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Cuántas personas hoy están dominados por los problemas? Sí, Señor, amén. Están descontrolados. No saben cómo enfrentarlos. No saben, y en la noche ni siquiera tienen la paz
para descansar o tienen entendimiento para decir, esto voy a hacer, esto no voy a hacer. Pero ¿qué dice la palabra? Que tenemos que enfrentar los problemas haciendo el bien, aunque sea doloroso, aunque sea vergonzoso, aunque nos cueste dar la cara, aunque muchas veces sea un momento difícil, pero no hay mejor cosa que ir al frente con la verdad, ir al frente con integridad. Amén. Enfrentar los problemas. Tenemos que hacerlo haciendo lo correcto. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? El Proverbio 28, el versículo 26, en la versión Dios habla hoy, dice: solo un necio confía en sus ideas. El que actúa con sabiduría se saldrá librado. Jericó fue destruido porque había un tremendo problema delante del pueblo de Israel. Ellos eran un ejército pequeño. Las murallas eran altas, pero ¿cómo obtuvieron la victoria? Haciendo lo correcto. Amén. Obedeciendo a Dios. Amén. No se colocaron a hacer espadas, no se colocaron a fabricar escudos, no, simplemente hicieron lo que Dios les mandó. Quisieran que dieran vuelta 7 veces, una vez por día, y el último día 7 veces. Y al tocar la trompeta, esos muros fueron derribados. Eso es entregar nuestros problemas en las manos de Dios. Amén. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, simplemente tenemos que hacer conforme a lo que nos dice en su palabra. ¿Cuántos matrimonios tienen problemas? Y algunos tienen problemas graves. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Cuánta gente dice, yo me voy a separar porque ya no siento lo mismo? Ya no quiero estar con esta persona porque ya no siento esa cosquillita que antes sentía. ¿Y qué dice la Biblia? Que tenemos que nosotros como varones, ¿cierto?, traer el sustento a nuestro hogar si lo sentimos o no lo sentimos. No, dice: maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia. Nos dice que tenemos que, a ver si sentimos algo, vamos a hacer algo. No, dice: amar a vuestra esposa. Esto es tremendo, porque cuando nosotros nos enfocamos en obedecer a la palabra de Dios, en hacer antes que sentir, es glorioso. Amén. Porque nosotros hacemos lo que Dios nos dice la palabra, nosotros amamos, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer en amor, y entonces después vendrá el sentimiento. Pero no es al contrario. Nadie puede decir, yo voy a sentir y después voy a hacer. No, primero es obedecer y después entonces vendrá ese sentir en mi corazón. Pero Dios. Cuando alaban a Dios por esto. Amén. Mateo 5:44 nos dice cómo enfrentar a los problemáticos, a la gente problemática. ¿Qué dice el Señor? Pero yo digo: amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen, hacer el bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo enfrentar a un problemático? Haciéndole el bien. Amén. Haciendo lo correcto. Así es, Señor. No es devolviéndole el combo, no es devolviéndole el mal, ojo por ojo o diente por diente. No, es haciéndole el bien a los que nos hacen el mal. Amén. Es difícil hacer esto. Así es, Señor. Enfrentar los problemas de esta manera. Hay un versículo ahí en Romanos 12:20 que nos ayuda a entender mejor. Dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. La otra versión dice: carbones encendidos de vergüenza colocará sobre su cabeza. Bendito Dios. ¿Cómo enfrentar los problemas? ¿Cómo enfrentar una persona problemática en la iglesia, ahí en el trabajo, en el hogar?
haciéndole bien. Porque cuando usted llega con un quequito y toca la puerta del vecino que le insultó, ¿qué le va a producir? ¿Qué dice la Biblia? Que va a quedar rojo de vergüenza. Así dice otra versión. Tendrá vergüenza en su rostro y no hallará qué hacer. Tenemos que hacer lo correcto. Amén. Dice la Biblia, la blanda respuesta aplaca la ira. Señor, amén. Aplaca el furor, aplaca el descontrol, aplaca la furia. Si nosotros, aunque nos cueste, bajamos el volumen, nos colocamos al ladito y decimos, pero está bien, mi amor, mi amorcito. La persona no va a seguir gritando en altos decibeles porque usted ya bajó los suyos. Y va a tener que bajar a usted. Pero si yo subo más los decibeles, entonces esa persona seguirá subiendo y subiendo, y entonces ese fuego no se acabará. ¿Cómo podemos enfrentar los problemas? Primero haciendo lo correcto. Dice 2 Corintios 10, 4 al 6, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Aleluya. No son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Fíjese bien lo que dice Pablo. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento. ¿A qué? A la obediencia a Cristo. Y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Estaremos enfrentando así los problemas? ¿O pareceremos bocina en nuestra casa? ¿Quién dice la palabra más hiriente? ¿O quién dice la palabra más obediente a lo que dice la palabra de Dios? Que Dios nos ayude. Amén. Entonces, en primer lugar, tenemos que enfrentar los problemas haciendo lo correcto, dándole lugar a lo que también hay, dándole lugar a lo que dice la palabra de Dios antes de mis propios argumentos, antes de mis propios sentimientos. Y en segundo lugar, tenemos que enfrentar los problemas cumpliendo el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios. Sí, Señor. Con todo tu corazón. Amén. Con todo tu mente, con todas tus fuerzas. Eso dice Marcos 12:30. Y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y alguien puede preguntar, ¿por qué? ¿Por qué tengo que enfrentar los problemas amando al Señor por sobre todas las cosas? Porque eso, en primer lugar, me enfrenta a mí mismo. Cuando yo voy a enfrentar un problema y lo hago con mi orgullo, que soy intocable, que nadie me puede decir nada, recuerdo esta palabra. Y entonces Dios es primero. Y yo me enfrento a mí mismo, ¿cierto? Esa soberbia se puede convertir en humildad por amor a Cristo. Amén. Ese deseo de venganza no es más importante que el amor que yo tengo hacia mi Dios. Amén. Le amo por sobre lo que yo pienso, le amo por sobre lo que yo siento, le amo por sobre lo que yo en ese momento pienso que es correcto. Y muchas veces lo es. Son momentos injustos. Hay gente que nos hace sentir muy mal. Pero cuando enfrentamos nuestros problemas amando al Señor sobre todas las cosas, sobre todos los problemas, es diferente, es distinto. Aleluya. Por eso el Señor dice ahí en Mateo 16:24,
a los que querían ser sus discípulos: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tomen su cruz y síganme. Porque ustedes van a tener problemas. Al venir a Cristo no se van los problemas, como algunos predicadores intentan decir: si vienes a Cristo, tus problemas se acabarán, tus enfermedades se acabarán, tus luchas se terminarán. No es así. El Señor dice: si vienes a mí, tus problemas van a comenzar recién, van a aumentar. Por eso que tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir. La psicología dice lo contrario. La psicología dice: tienes que amarte a ti mismo. Tú tienes que, para amar a otro, tienes que primero amarte tú. Pero primero, para hacer bien a otro, primero tienes que tú estar bien. Pero el Señor dice aquí en su palabra, no lo dice ámate más, no, dice niégate a ti mismo. Lo primordial es amarme a mí por sobre todas las cosas. Cuando nosotros enfrentamos los problemas de esta manera, antes de ir a luchar con el problema, luchamos con nosotros mismos. Y se produce algo glorioso. Porque cuando miramos al Señor en la dificultad, es como estar mirando desde arriba. Como esa alabanza que cantamos. Cuando miramos desde arriba los problemas, esos problemas se ven pequeños. Miramos los problemas en su justa medida. Aleluya. Cuando alaban a Dios en esta hora. Segunda de Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La versión NTV dice: así que no miramos las dificultades que ahora vemos. Miren lo que dice, preciosa palabra. No miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Bendito Dios. Qué tremenda palabra. Dios. Antes de estar peleando por una casa, por un auto o por cosas de esta vida, tenemos que primero pensar en las cosas espirituales que Dios me ha dado. Sí, Señor. Dios. Me gusta esta palabra. Porque mirar las cosas desde arriba no es que nosotros esquivemos todo y regalemos todo por no meternos en problemas. No. Está diciendo: coloquen todas las cosas en su justa medida. Valoren las cosas en su justa medida. Ya estamos terminando. Llegamos al pasaje que hemos leído. Pablo estaba en un tremendo problema. Él escribe esta carta desde una cárcel. Seguramente tenía frío porque mandó a alguien a buscar su capote, su abrigo, al término de una de sus cartas. No había comida en abundancia. Dice Pablo que Demas, que había sido uno de sus discípulos, le había traicionado, Dios. le había dejado solo. Se sentía en problemas porque había sido traicionado. Sus hermanos le habían dejado. Tenía muchos problemas. Y cuando recibió esta carta, o cuando escribe esta carta, es porque había recibido una ofrenda de los hermanos de Filipos. Y él le dice: tú he aprendido. Le agradece a ellos por todo lo que le habían enviado, porque le sería de mucha utilidad. Pero le dice: no le escribo estas palabras porque quiero que me envíen otra ofrenda. Por necesidad. O por lo que me han dado. No, le dice: he aprendido. Estoy enseñado. Sé cómo bastarme, sé cómo sentirme satisfecho en
en cualquier situación que esté viviendo, dice otra versión. Bendito Dios. ¿Habremos aprendido a enfrentar los problemas? Dios. ¿O todavía nos descontrolamos a la primera? Señor. Hay palabras negativas, hay groserías, hay miradas hirientes, hay palabras que son, como dice, como golpes de espada. La versión de la Biblia de Dios hablado dice: a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. En el versículo 13, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza. Amén. ¿Cuántos problemas tenemos hoy? Tenemos que enfrentarlo en el nombre del Señor. El Señor nos da la fortaleza. Dice aquí Pablo: todo lo puedo en Cristo que me da el poder, que me da la fuerza. Él le dice a los hermanos: yo estoy aquí en esta cárcel. Pero no le dice, no se hace la víctima como algunas veces lo hacemos. Él le dice en el capítulo 4 de este mismo libro, en el versículo 4, le dice: regocijaos en el Señor siempre. Amén. Otra vez digo: regocijaos. Alabado sea el Señor. Otra versión dice: alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Él no estaba triste en la cárcel. No somos los únicos. Todos tenemos problemas. La Biblia es un océano de problemas. Abraham, Dios le dijo: dame a tu único hijo, y era un problema para él sacrificar a su hijo para Dios. Pero ¿cómo lo enfrentó Abraham? Haciendo lo correcto. Y él fue al monte de Moriah, y ahí alzó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero él quería hacer lo correcto porque él amaba a Dios por sobre su hijo Isaac. Isaac era su risa. Era un problema lo que Dios le estaba pidiendo, pero él lo enfrentó, como hemos dicho en estos dos puntos. Primero, lo enfrentó haciendo lo correcto, y segundo, colocó a Dios primero que su propio hijo. ¿Estaremos enfrentando los problemas de esta manera? Le puedo decir en esta hora: si nuestro gozo es Dios, entonces cuando tengamos problemas de dinero no vamos a perder el gozo. Si nuestro gozo, si nuestro amor está en las cosas de arriba, cuando perdamos cosas de acá abajo, entonces no perderemos nuestro gozo. Señor. Si nuestra alegría, si yo fuera Pablo, quizá y usted me dijera: yo perdí a mi mejor amigo en esta semana, Pablo le diría: alégrate. Otra vez te digo: alégrate. Porque amamos a Dios por sobre nuestras amistades. Aleluya. Tendremos problemas graves como lo tuvo Abraham. ¿Cuántas cosas tenemos que sacrificar en esta vida por amor a nuestro Dios? Jesús, Él enfrentó muchos problemas. Enfrentó al diablo, enfrentó el desierto, ¿cierto? Al comienzo de su ministerio. No tenía dónde recostar su cabeza. Enfrentó el pecado como todos los días tenemos que enfrentarlo. Pero Él murió en esa cruz victorioso. Enfrentó todos los problemas de esta vida, pero nos dio el ejemplo. Él hizo lo correcto. Aleluya, porque dice la palabra que cuando Él murió, dice, y no se halló pecado en Él. Cuando Él dijo, consumado es, se decía esta palabra del Señor: hizo lo correcto, hizo lo correcto, hizo lo correcto. Enfrentó toda su vida, hizo lo correcto. Por eso Él nos puede salvar. Porque Él en su justicia no se halló pecado en Él. Y esa justicia, ese traje glorioso
mancha, lo regala a cada uno de los que creemos en Él. Sí, Señor, amén. ¿Cómo estamos enfrentando la vida? Bendito Dios. Aquí en la iglesia todos somos luz. Señor, Dios. Aquí nadie dice groserías, ni levanta la voz. Aquí todos nos cuidamos. Pero seremos íntegros. Seremos una misma persona aquí y en nuestro trabajo, allá en el campo, en la ciudad, donde nos encontramos. ¿Cómo enfrentamos los problemas? Job tuvo muchos problemas. Pero me gustan las palabras de Job. Y aunque las repitamos, todos los mensajes nunca pierden su poder. Cuando él lo perdió todo, él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo le amo de la misma manera, yo le amo con la misma intensidad. Y cuando tenía muchas cosas, yo le sigo amando por sobre todas las cosas. Aleluya. Él enfrentó su problema y dice que él no profirió palabra delante de su Dios. En todo esto no pecó Job delante de su Dios. Él enfrentó los problemas haciendo lo correcto y enfrentó su problema amando a su Dios. Y él dice: yo amaré a mi Dios. Él dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Se postró en tierra y le adoró. Sí, Señor, Dios. Aleluya. Dios. Estaremos enfrentando nuestros problemas así. Bendito eres, Señor. A pesar de la enfermedad, me postro y adoro. Dios. Y guardo silencio ante Jehová y esperaré en Él. Bendito Dios. ¿Cuántos dolores hay en nuestra vida? ¿Cuántos momentos difíciles? Pablo lo dice aquí en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, versículo 8. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas, todas estas cosas de esta vida, todas las cosas buenas, las miro como basura por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Lo que yo conozco de Él, lo que Él ha colocado en mi corazón, su regla, su mandamiento, lo que yo debo hacer, lo correcto, eso es lo glorioso. Dios. Lo otro lo tengo por basura Sí, Señor. Dios. para ganar a Cristo. Aleluya. El Señor. Aleluya. ¿Cuántas cosas podemos vivir? Puedo dar muchos ejemplos. Señor. Seremos apedreados como Esteban. Seremos decapitados como Juan el Bautista. Seremos aserreados como Isaías, por la mitad. ¿Cuántos problemas podemos vivir en esta vida? ¿Cuántas cosas tendremos que enfrentar? Pero hay una cosa, y con esto termino. Dice la Biblia que la victoria está asegurada. Cuando enfrentamos nuestros problemas haciendo la voluntad de Dios, segaremos, cosecharemos. Si no desmayamos, si hacemos el bien, segaremos, cosecharemos. Dios nos dará victoria, Dios nos dará triunfo. El Señor nos defenderá. Aleluya, de nuestro enemigo. No seremos avergonzados jamás. Si el que nos guarda se llama Jehová. Aleluya. Esto es hermoso, hermano. Y ha colocado esta palabra en mi corazón en la noche muy tarde, porque muchos problemas, muchas aflicciones pasaremos en esta vida, pero la victoria está asegurada en el Señor. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Aleluya. El Señor. Hagamos lo correcto, Bendito Dios. aunque cueste. Sí, Señor. Démosle lugar a la palabra de Dios antes que a nuestros sentimientos. Obedezcamos y Dios derribará los muros de Jericó. Obedezcamos a su palabra y el mar rojo se va a abrir. Aleluya. Hay callejones sin salida que pareciera que son nuestra muerte, que son nuestra destrucción, que son nuestra ruina económica, que son la ruina de la iglesia. Aleluya. Pero lo que el diablo ha pensado mal contra nosotros, como dijo José a su hermano, después de haber sido vendido por ellos y después de que Dios lo honró, le dice a ellos: lo que vosotros
vosotros pensasteis mal contra mí, el Señor lo ha transformado para bien. Pero Él hizo lo correcto en la cárcel. Él hizo lo correcto al enfrentarse a la tentación. Colocó a su Dios primero y Dios lo honró. Primero de Corintios 15:57 dice: pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan gracias en esta mañana, en este mediodía? A pesar de los problemas, damos gracias a Dios porque Él nos da la victoria. Nos dice aquí que ya le había dado la victoria. Está hablando hacia el futuro, presente y futuro. Hoy tenemos muchos problemas, pero damos gracias a Dios porque estamos en victoria. Dios nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Proverbios 21:31, Proverbios 21:81 dice: se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Cuántas aflicciones, cuántas angustias, cuánta ansiedad, cuántos dolores tenemos en esta vida. Son muchas son las aflicciones del justo. Pero si venimos ante Él y le entregamos nuestras cargas, nuestros pesos, lo que no entendemos, Señor, ahí está mi ingenuidad, ahí está mi falta de capacidad, pero tú eres el Dios más sabio. Aquí está lo que yo no puedo solucionar, aquí estás tú. Enséñame tus caminos, enséñame tu senda. Ahí no quiero andar en tu senda, ahí quiero caminar. Aleluya. Porque la senda del justo no es una senda triste, amargada, de derrota. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuánto le daban en esta hora? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por los problemas y por la victoria que Dios le va a dar? Pónganse en pie. Padre, gracias.